Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Saludos a todos, bienvenidos una semana más a su programa Un Hogar sobre la Roca, redimiendo el diseño de Dios para la familia. Agradecidos a todos ustedes que nos siguen semana tras semana, y también Laura, Radio Eternidad, que nos da la oportunidad de llegar a ustedes ahora en formato de video también. Así es, nos sentimos muy cerca de ustedes cada semana, trayéndoles temas de interés para la familia, así que encantada, Fausto, de estar aquí de nuevo. Y hoy, Laura, hablando de temas de interés, tenemos un tema que en nuestros años que hemos estado dando consejería y tratando con las personas de la iglesia, es un tema que con mucha regularidad, con mucha frecuencia tiende a traer matrimonios a la sala de consejería bíblica. Uh-huh. Y es el tema de si estamos obligados como cristianos a proveer para nuestros padres. Así es. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué encontramos en la palabra de Dios que nos ayude a determinar si como hijos adultos tenemos una responsabilidad financiera para con nuestros padres? Porque la palabra nos dice que debemos honrarlos. Es uno de los mandamientos. Pero eso significa que ahora yo tengo que darle dinero a mis papás, y ese es el tema que queremos tratar con ustedes hoy. Y Fausto, la verdad es que estamos viviendo en tiempos donde los valores morales, los familiares, todo eso se ha desmoronado, todo ha cambiado, todo se está moviendo debajo de nuestros pies. Ahora son los psicólogos, los filósofos, las ideologías las que determinan por la sociedad cómo debe regirse la familia incluso. Entonces ellos determinan lo que es correcto, lo que no es, lo que es válido, lo que no es. Por eso quisimos hablar acerca de este tema hoy. Y la realidad es que hace, medio siglo atrás, 50 años atrás, probablemente este no es un tema que estaríamos tratando, porque siempre se asumió que los hijos adultos ahora pues iban a tener una responsabilidad por sus padres ya ancianos, especialmente si son padres que no tienen la posibilidad de generar ingresos, que ya están retirados, que ya están muy viejitos, que ya no tienen las fuerzas para trabajar, y que los hijos pues se ocuparan de esa necesidad económica que ellos tienen. Pero en estos últimos 50 años las cosas han cambiado mucho. Así es. Las cosas han cambiado mucho, y ahora las corrientes seculares que dictan cómo vivir y que invaden la iglesia también, en todas las áreas del vivir cristiano, vemos esas corrientes seculares, cómo nos atacan, pues han establecido otra cosa. Y más aún, Fausto, aún vemos que los hijos ni siquiera se mantienen en una relación con sus padres. Así mismo es. Sobre todo aquí en Estados Unidos vemos que cuando los hijos son adultos, ya se van y se ven en Thanksgiving o en el Día de Acción de Gracias y no mantienen una relación cercana con sus padres. Hacen, Laura, yo pensando ahora que hacen hasta películas, muchas comedias con ese tema, de cuando toda la familia converge por el Día de Acción de Gracias o por las Navidades, porque se asume que están separados, que están distantes y que esas son las fechas en que se unen. Y aún, Laura, los psicólogos de hoy en día le dicen a los adultos, a las parejas adultas, mira, si tu papá y tu mamá son problemas, si te crean problemas, si aléjate, déjalos atrás, no dejes que eso te agobie, no dejes que eso... Y yo creo que hay un espacio también, y quizás ya lo hemos tratado en algunos programas y quizás lo volvamos a tratar, cuando ya hay un pariente que es altamente disfuncional y tóxico, pues sí, ya eso requiere un trato específico, eso requiere un manejo especial. Pero eso ya es un tema excepcional. Pero a nivel general, como estamos hablando aquí, vamos a asumir que ese no es el caso, sino hijos adultos con padres normales, si entendemos normal, que ahora pues se sienten que tienen que responsabilizarse económicamente por sus padres. Y algunos de estos argumentos, Laura, que dicen estos expertos filósofos y psicólogos, es que, por ejemplo, los hijos no pidieron venir a este mundo, y yo se lo he oído mucho, de manera que ellos no tienen ninguna obligación con los progenitores que los concibieron.
Y los psicólogos le dicen así a las personas, mira, tú no pediste venir al mundo, si tus padres te tuvieron a ti, ellos saben que a los padres les toca mantener a sus hijos, así que no te cargues por eso, que no sea una imposición para ti. Otros psicólogos y filósofos dicen, bueno, buenos padres aman incondicionalmente, es decir, el padre que es bueno, la madre que es buena y sacrificial, ama incondicionalmente y por tanto no espera que sus hijos reciproquen eso. Y la verdad que en un sentido es así. Yo creo que los padres aman incondicionalmente y no deben esperar. Pero eso es otra cosa. No es que los hijos no tengan que dar, pero ellos no deben estar quizás esperando. Y yo creo que para la mayoría de nosotros padres, Laura, cuando estamos siendo padres, cuando estamos criando a nuestros hijos, no estamos pensando que cuando crezca me va a devolver. Me va a recompensar por mi inversión. No vemos la crianza como una inversión. Estamos pastoreando y criando las almas que el Señor nos da. Así es. Entendiendo que le pertenecen a Él. Pero Laura, en nuestros países escuchamos frases como, por ejemplo, cuando una pareja tiene múltiples hijos, tiene 4, 5, 6, y la más pequeña, por ejemplo, dicen, esta es la hija de mi vejez. Sí. Esta es la hija de mi vejez. Esta es la que se va a quedar conmigo cuando yo sea vieja. Sí. Fíjate que hay una idea de que los hijos quizás se van a ocupar de nosotros. Y yo creo que aquí se ve mucho la diferencia entre latinos y norteamericanos. Que el norteamericano entiende que el hijo ya llegó a la edad y se va. Pero el latino entiende que va a haber esa conexión de por vida. Exacto. Y ahí vienen muchas de las consejerías que nos han pedido a nosotros en el pasado, cuando la pareja viene a la consejería porque hay una disparidad de opinión, donde el hijo, por ejemplo, yo siendo el hijo, te digo que yo tengo que darle dinero a mamá. Yo tengo que pagarle a mamá esto y pagarle a mamá la renta y pagarle a mamá. Y tú como esposa me dices, no, pero ese dinero es para nosotros, para la familia, para tus hijos. Y ahí viene ese conflicto. Y por eso, por tantas ideas, como tú dices, y tantas costumbres diferentes, culturales incluso, y tantas ideas allá afuera en el mundo, que queremos ir, ¿qué dice Dios? Exactamente. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y como cristianos tenemos que entender, mis hermanos y hermanas, que al igual que en todas las otras áreas de nuestro vivir, lo que diga el mundo, lo que diga nuestras tradiciones, lo que diga nuestras culturas, no es lo que va a determinar cómo nosotros vamos a vivir, sino lo que dice la palabra de Dios. Y eso es lo que queremos explorar hoy para poder entonces tomar una posición y ayudarlos a ustedes a tomar una posición en cuanto a cómo manejar estas cosas. Y como dijimos al inicio, Laura, el honrar a padre y madre es uno de los 10 mandamientos. Así es. Fíjate lo que vemos en Deuteronomio 5:16. Dice Deuteronomio 5:16, honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te ha mandado, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor Dios te ha dado. Y este mandamiento, Laura, es importante entender, porque yo creo que mucha gente cree que aplica al hijo mientras está bajo el techo del papá y la mamá. Como diciendo, vas a honrar a tu padre y a tu madre mientras tú seas menor de edad y estés bajo su cuidado. Ahí que te tengas que someter a su autoridad. Exactamente. Pero en realidad la palabra no hace esa especificación, sino que fíjate que te dice la segunda mitad del versículo, dice, para que tengas largos años aquí en la tierra, para que tengas una vida larga. Entonces, no hay una exclusividad en cuanto a los primeros años de vida, sino a lo largo de la vida. Nosotros estamos llamados a honrar padre y madre. Y el tema entonces es, ¿qué significa honrar padre y madre? ¿Qué significa? ¿Qué incluye eso? ¿Qué es lo que incluye? Porque honrar tú puedes pensar que es tratarlos bien, tratarlos con respeto, ayudarlos si tienen una necesidad, visitarlos, no abandonarlos. Pero, ¿qué tal en cuanto a la provisión económica? ¿Qué tal en cuanto a si tenemos que ayudarlos económicamente? Y cuando vamos a la Biblia, Laura, podemos comprobar que sí, que hay un elemento de provisión económica incluida en este mandamiento. Y para eso queremos revisar, Laura, 2 pasajes bíblicos que son los que nos van a estar llevando en la primera mitad de nuestro tiempo juntos, que nos van a ayudar a entender que honrar padre y madre incluye una asistencia económica si es necesaria.
Así es. Si es que es necesaria. No es porque ellos también, ellos trabajan, tienen ahorro, pero yo tengo que darle un dinero. Están saludables. De todas maneras, Exactamente. no es así. ¿Cuál es ese primer texto, Laura? Ese primer pasaje que nos va a ayudar a entender. Sí, el primero es 1 de Timoteo 5, del 3 al 4, que dice: honra a las viudas, que en verdad son viudas. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Me gusta mucho, Laura, cuando revisamos este texto de 1 de Timoteo 5, que Pablo le está diciendo viudas que son verdaderamente viudas. Exacto. Parecería que el énfasis es como, ¿qué tú quieres decir con eso, Pablo? Sí. Porque si son viudas, son viudas. Aquí lo que le está diciendo es: honra a las viudas que son viudas, queriendo decir que verdaderamente no tienen a nadie. Porque cuando decimos viuda, es la mujer que se le murió el marido. El viudo es el hombre que se le murió la esposa. Pero aquí, a la hora de la ayuda, de ayudar a sostener a una persona, Pablo está diciendo: asegúrate de honrar a la viuda que es viuda de verdad. En otras palabras, que no tiene otra fuente. O sea, les manda eso de a la ingreso. iglesia. A la iglesia en general. Exactamente. Pero hace la salvedad entonces: si alguna tiene hijos o nietos, hijos y o nietos, que aprendan ellos primero a mostrar piedad para con su propia familia y recompensar a esas viudas. Recompensar, como dice aquí, a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Exactamente. O sea que a la iglesia no le tocaría ayudar a esas viudas si esas viudas tienen hijos o nietos. Fíjate, así que cuando estamos hablando de honrar padre y madre, Pablo está diciéndole claramente aquí a Timoteo que tú le vas a enseñar a los miembros de la iglesia que si ellos tienen ancianos, hombres, mujeres, viudas que están en necesidad, ellos son la primera línea de apoyo. De ayuda. Ellos son los primeros que van a ayudar. Y si ellos entonces no pueden, la iglesia va a estar ahí para ellos. Exactamente. Y entonces queremos, de este texto de 1 de Timoteo 5, Laura, queremos tratar de sacar 5 razones por las cuales la familia, y en especial los hijos y nietos, la descendencia, debe asumir esa responsabilidad primaria de suplir para las necesidades que tienen nuestras viudas, nuestros ancianos. Y fíjate que muchas veces es ese el caso. O una mamá que ya enviudó y está anciana, como fue mi caso, por ejemplo. O un papá que enviuda y ahora está solo, ya tiene 80, ya no trabaja, ya no está en época de trabajar y de generar ingresos. Y ahora necesita recibir una ayuda. Y una primera razón, Laura, que pudiéramos sacar de este texto es desplegar la piedad y compasión cristiana a los miembros de la familia. Porque fíjate que estamos llamados a ser compasivos y a dar y ofrendar y ayudar al necesitado. Pero a veces, Laura, se me hace más fácil ayudar a un niño que está en África, Exacto. que me llega a través de un ministerio de compasión, que ayudar a mi familia, que ayudar a mi pariente que está cerca de mí. Claro. Yo creo que la compasión y la generosidad empieza por nuestra casa. Si somos muy generosos con los de afuera, ¿cuáles son esas motivaciones que no lo somos con los de nuestra propia familia? Y yo creo que ese es uno de los puntos más importantes a considerar, porque a veces se me hace más fácil ayudar a alguien que no conozco que ayudar a alguien que conozco. Y claro, hay sus casos, porque a veces cuando compartimos con ustedes estos programas, luego nos escriben con su peculiaridad de su caso en particular y nos dicen: sí, pero entonces cuando tal cosa, y si mi hijo lo que hace es que está viviendo a expensa nuestra y lo usa para drogas y lo usa para alcohol. Claro que no, tú no quieres ayudar a fomentar esas adicciones. Y tú sabes, Fausto, ahora que tú dices eso, es un buen momento para hacer esa aclaración en cuanto a nuestros programas, todos, porque hablamos de situaciones generales, generalidades, y no necesariamente situaciones excepcionales. Esa situación excepcional requiere ayuda, consejo de tu pastor, pero no vas a encontrar respuesta quizás específica para esa situación para ti. Esto es más bien para que tú sepas el consejo general. Nos pasa, Laura, y a mí me toca revisar los correos, los mensajes que nos mandan por Facebook, por Instagram. Y
casi siempre después de un programa X empiezan a llegarnos mensajes. Pero ¿qué pasa con tal cosa? ¿Y qué pasa cuando es lo otro? Y entonces después cuando yo le contesto me dicen, ojalá hagan un programa sobre eso. Cada uno quiere un programa sobre su situación personalizado específica, a su situación particular. Y es importante, mis hermanos y hermanas, que entiendan que este, al igual que otros muchos programas que están disponibles para ustedes, van a cubrir temas, pero no es una consejería personal. Exacto. ¿Ves? Y tampoco pretendemos que nuestro programa supla la necesidad de tú tener tus pastores y líderes en tu iglesia, a quien tú puedas ir con tu particularidad, con tu situación particular. Este programa quizás te dio algunas ideas, te dio algunos conceptos que te ayudan a encarrilarte, pero para resolver tu asunto en particular, para eso está el pastorado, el pastoreo de tus líderes. De personas que te conocen. Y que nosotros no queremos reemplazar, ese no es nuestro trabajo. Pero entonces, hablando de esto primero, de esta primera razón, que podamos desplegar esa compasión y esa piedad a nuestros familiares, mostrar generosidad con nuestro tiempo, nuestra atención, cuidados y sí, también dinero. Claro. Va a poner de manifiesto el carácter de Cristo en nosotros para con los nuestros. Y esto me recuerda, Laura, el caso de mi mamá, que ya de 85, 86 años, la trajimos a vivir a casa con nosotros desde la Florida. Nosotros estábamos en República Dominicana porque a ella le da un infarto cerebral y ya no está autosuficiente, ya no se puede cuidar por sí misma. Ya no es independiente. Entonces ahora cae en una condición de que tiene que estar en cama, sentada, hay que bañarla, hay que darle la comida. Y decidimos traerla a casa y Dios nos dio la bendición de tenerla su último año y medio de vida en nuestro hogar. Y para testimonio del que nos oye, porque a veces decimos, ¿cómo yo puedo ayudar a mi mamá, a mi papá? Eso es un problema muy grande, yo tengo mis hijos, mi trabajo. Dios te va a dar lo que tú necesitas para tú honrar a los tuyos, porque Él es el que te lo pide. Él te dice, honra a tu padre y a tu madre, y yo voy a estar aquí para hacer que eso que yo te encomiendo, tú lo puedas llevar a cabo. Como hemos leído, Dios no te va a dar una encomienda que Él no apoye. Que no te supla para eso. Que Él no te equipe para lo que Él te está llamando a hacer. Y yo me acuerdo, Laura, y tú recordarás, que ella recibió un dinero del gobierno americano por ser viuda del seguro social de mi papá que le queda. Y cuando la llevamos a vivir a casa, a mí me dejó tan asombrado ver los detalles de Dios, que el dinero justo que le mandaban mensualmente cubría exactamente al centavo las 14 medicinas que ella tomaba, 14 medicinas al día que ella tomaba, más los sueldos de una enfermera que estaba de lunes a viernes y otra segunda que venía de viernes a domingo, de viernes a lunes. Daba al centavo, no sobraba ni faltaba nada. De manera que yo sentí eso como una confirmación del Señor de que esto era algo que Él esperaba que nosotros hiciéramos. Que hubieran otros gastos adicionales, amén. Exacto. Pero eso no es lo importante, sino el hecho de saber que tú estás honrando a Dios y a tu madre, a tu anciano o anciana, al tú mostrarle compasión y cuidado. Y que Dios recompensa esos esfuerzos y Él bendice, porque la realidad es que fue un cambio para nosotros en nuestro hogar. Tener esta persona ahora entre nosotros, tener estas personas en la casa también, las enfermeras, hay que darles alimento, pero es mucha satisfacción saber que uno está obedeciendo a Dios y está honrando a sus padres. Amén. No, y que no era cualquier persona. Era una mujer que había que bañarla, había que limpiarla, que se hacía cosas en mitad de la casa que no hace una persona en sus cabales. Y ahora, como tú dices, ella y una enfermera todo el día entre nosotros, que antes no estaban. Cambió nuestra rutina. Pero no solo Dios proveyó económicamente, Dios dio la gracia, sino que nos da la gracia a nosotros para poder entender que esto es parte de lo que Él está pidiendo. Una segunda razón, Laura. Una segunda sería que es justo que los hijos hagan un esfuerzo por recompensar, por devolver a sus padres. Claro. Y ese el cuidado que ellos tuvieron para con ellos. Y eso es uno de estos temas controversiales que los psicólogos de hoy dicen, no, eso no te toca a ti.
Tus padres te criaron a ti y te pagaron universidad y te hicieron todo eso porque ellos te tuvieron. Esa es tu responsabilidad. Tú no se lo pediste. Y es cierto que es tu responsabilidad ser fieles. Pero dime tú, Laura, si no cae en la misma categoría de que, por ejemplo, somos dos amigos y yo te hago un favor. Y ahora el día de mañana yo necesito un favor tuyo y tú me dices, no, yo no te voy a hacer ningún favor porque lo que tú hiciste por mí, tú lo hiciste porque tú querías. No porque yo te lo pedí o porque yo lo necesito. ¿Qué es esa? ¿Qué actitud cristiana es esa? Oye, hay una actitud. Si tú me hiciste un favor a mí en un momento de necesidad, yo debería orar al Señor. Señor, dame una oportunidad para poder devolver ese favor a mi amigo que hizo eso por mí. ¿Que él lo está esperando? No. ¿Que es obligatorio? No. Pero despliega el amor y lo que Dios nos ha enseñado. Sobre todo que los padres hacen sacrificios por sus hijos, porque los aman, no porque tienen que hacerlo. Claro, tienen que hacer, pero también porque hay amor. Igualmente, ya cuando los padres están ancianos, van a requerir sacrificio de parte de sus hijos. Mira lo que dice este autor. Dice, la crianza de los hijos requiere de tremendo sacrificio de parte de los padres, por lo que es más que justo que los hijos adultos puedan devolver, entre comillas, de alguna manera, porque nunca lo vamos a devolver completamente, ese esfuerzo que los padres hicieron. Y como tú decías, Fausto, en el caso de mi suegra, de tu mamá, fue de mucha recompensa espiritual, emocional, el haber hecho eso por ella. Entonces, es bueno cuando uno puede recompensar a otro, cuando puede agradecer a otro, porque uno mismo es bendecido. ¿Cómo te digo? El beneficio no es la palabra, sino el gozo. Exacto. Que me dio el saber que mi madre no murió en un lugar de ancianos, sola en Miami, sino que pudo fallecer ya en nuestro hogar, entre los suyos. Eso para mí fue un regalo de Dios y que compensa cualquier molestia que pudiera haber ocasionado. Y en la medida que tú y yo nos acercamos ya a la edad de ella, que ahora estamos más cerca de la edad de ella que la edad de nuestros hijos, Dios te va dando un entendimiento y un valor también por estas cosas. Si tú y yo tuviéramos ahora 30 y 32 años, quizás estaríamos hablando diferente, pero la realidad es que en la medida que pasan los años y vas entrando en tus últimos tiempos, puedes ver esto con otra óptica. Y yo creo que es la óptica de Dios, porque es la que vemos en la palabra también. Una tercera razón, Laura, que podemos sacar de este texto. Una tercera es que esto agrada a Dios. Amén. Hacer estas cosas, honrar a nuestros padres, agradecerle por sus sacrificios a nosotros, agrada a Dios. Así es. Yo creo que, óyeme, si Dios es un Dios proveedor, que provee para nuestras necesidades, ¿cómo no proveer para las necesidades de nuestros ancianos a través de nosotros? Sí. ¿Ves? Porque si alguien en la iglesia le quiere dar dinero, si le llega una herencia, qué bueno, eso también son provisión de Dios. Pero quienes más cercanos son los que deben enfrentar esa responsabilidad y que nosotros lo veamos como una forma en que Dios nos usa como sus instrumentos para bendecir a aquellos que nos bendijeron a nosotros. Independientemente de que nuestros papás hayan sido buenos o no tan buenos, padres perfectos, cristianos, que no existe, o imperfectos, incrédulos, como fueron los nuestros. Al final no se trata de eso, sino se trata de obedecer a Dios, en que esa pareja, ese hombre y esa mujer, fueron los que Dios usó para darnos vida física. Y para cuidarnos y nutrirnos. Amén. Y Fausto, una cuarta razón es que la realidad es que si no hacemos estas cosas, negamos la fe. Mira lo que dice Primera de Timoteo 5:8. Pero si alguien no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y este versículo, Laura, muchas veces lo usamos para aplicarlo al esposo y padre que no está trabajando y proveyendo para su familia. Que aplica el versículo. Pero fíjate en el contexto que él lo está diciendo. Viene hablando de las viudas. Y viene hablando de que Timoteo le diga a los miembros de la iglesia que sean ellos los que se responsabilicen de sus padres y abuelos ancianos y necesitados. Porque si no,
están negando su fe y son peor que un incrédulo. Es decir, que si lo vamos a contextualizar más específicamente, este versículo es más específico para cuando no ayudamos a miembros de nuestra familia que tienen una necesidad. De nuevo, si el asunto es que ese miembro, hijo, hermano, está en drogas, está en crimen, está en algo nocivo para ellos, no vamos Tú no vas a proveerle a para fomentar esa esa causa, claro, que es negativa y dañina. Sí. Pero haciendo esa parte, es de esto que estamos hablando, de los ancianos en nuestra familia que están en necesidad. Así es. Nuestra misión es continuar difundiendo la palabra de Dios alrededor del mundo. Y para que esto sea posible, tu apoyo financiero es imprescindible. Al ofrendar, te conviertes en un instrumento de Dios para cambiar vidas. Si estás interesado, visita nuestra página radioeternidad.org y allí encontrarás la forma de cómo contribuir para este ministerio. Y fíjense que esto aplica aún a los incrédulos. Esta porción, esto que estamos hablando, yo me acuerdo que aún cuando uno no era creyente, el saber que uno tiene una responsabilidad con sus padres, claro, es algo que está en nuestros corazones, en nuestra conciencia, porque no somos bestias, claro, somos seres humanos y sabemos que debe haber una manera de corresponder a nuestros padres, y más nosotros que entonces estamos en Cristo ahora, que tenemos el mandamiento de honrar a nuestros padres y nuestras madres. Ya no es algo opcional, no es si ellos fueron buenos conmigo, no es si me trataron bien, no si me compraron el carro que yo quería a los 18 años. Es que Dios está pidiendo de mí. Fíjense en este versículo, Laura, de Romanos 2:15 dice: porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Claro. La ley que Dios escribe en los corazones de los hombres. Su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Porque aún el que no tiene a Dios, pues tiene la conciencia que Dios pone en nosotros cuando nos crea. Y más nosotros como creyentes que la tenemos informada por la palabra. Más nos acusa, nos en debe otra acusar. palabra, lo que queremos decir, que si los incrédulos lo pueden ver así, como más nosotros, claro, que estamos en la palabra. Y Fausto, una quinta razón sería la de aliviar la carga de la iglesia, como leímos al principio en 1 de Timoteo. Si algún creyente tiene viudas en la familia, que las mantenga y que la iglesia no lleve la carga para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas. Amén. Fíjate, Laura, que aquí Pablo continúa unos versículos después de 1 de Timoteo 5, los primeros versículos que leímos para abrir. Aquí ahora en el versículo 16, él es más específico aún. Él es más claro para que no nos confundamos. Si el creyente tiene viudas en la familia, que las mantenga. Ya él lo está diciendo claramente. Si tú tienes viuda, ocúpate tú primero. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que la iglesia no lleve la carga. Claro. Para que pueda ayudar a las que en realidad son viudas, como dice Pablo, a las que de verdad no tienen a más nadie. Él hace esa diferenciación entre esos dos tipos de viuda. La viuda, que es viuda de verdad, como él le llama, porque no tiene a nadie, y la viuda que quizás perdió a su marido y por ende es viuda, pero tiene familiares que pueden ayudarla. O sea que antes de que sean carga para la iglesia, deben ser carga para su familia inmediata, sus nietos, sus hijos. De manera que eso queda claro en este primer pasaje que le dijimos, y vamos a traer dos pasajes que nos van a ayudar a entender si el honrar padre y madre incluye la provisión económica. Así que de manera que cuando nos ocupamos de nuestros mayores, padres, abuelos, viudas, que no pueden sostenerse por sí mismas, estamos aliviando la carga de la iglesia, claro, porque la iglesia tiene que sostener a otros que tienen mayor necesidad, alguien que necesita una cirugía y no tiene cómo pagarla, otras tantas, alguien que perdió su casa en un fuego. Claro. Entonces lo que te está diciendo Pablo, le está diciendo a Timoteo, tienes que ser claro en ser buen mayordomo, en manejar estas cosas en la iglesia para que no se vayan los recursos en una dirección que quizás se puede resolver de otra manera, porque cuando hagan falta, no los vamos a tener. Así es. Y entonces, Laura, hay un segundo pasaje que queríamos visitar también, que nos va a ayudar
a aclarar este punto que estamos tratando hoy. Un segundo texto está en Marcos 7, del 9 al 13, que dice así: también les decía, esto era Jesús hablándoles, astutamente ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y también el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero ustedes dicen, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no le dejan hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por la tradición de ustedes, la cual han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a estas. Y esto es muy interesante, Laura, porque aquí en este texto podemos ver algo de lo que nosotros los cristianos a veces padecemos, y es encubrir una mala motivación con espiritualidad. Exactamente. Es ponernos espirituales sobre algo. Para encubrir una motivación que lo que oculta. hace es que justifica mis acciones que no tienen una motivación espiritual, sino tienen una motivación pecaminosa. Fíjate en este caso. Egoísta. Claro, en este caso el Señor le está llamando la atención a estos judíos que declaraban sus pertenencias. Corbán significa como una ofrenda al Señor, al templo, a la iglesia, para no tener que dejárselo a sus familiares cuando ellos fallecieran. ¿Por qué? Porque seguramente habían pugnas, habían discordias, habían peleas, y ellos no querían. Hoy en día me suena como cuando yo como padre le debo dejar a mi hijo una herencia, un legado, una posesión valiosa. Pero yo digo, yo no se la quiero dejar porque si después ya le pasa algo y el marido es el que se queda con eso y pasa a manos de una futura esposa. Sí. Fíjate mis motivaciones, ¿cuáles son? Se la voy a dejar a la iglesia. Se la voy a dejar mejor a otra gente que yo elija. O a la iglesia, porque para espiritualizar. Pero al final lo que está pasando es que a quien le toque es a mi hija. Ella es mi heredera, ella es la persona a quien yo le debo dar eso. Pero ahora yo, mal motivado, y si después ella se divorcia, si él la deja después, si se busca otra mujer y la deja, y ahora se queda con eso que yo le di a ella y se lo da a otra mujer después. Sí. Ese no es mi problema. Ese asunto me acuerda a algo que nosotros nos conocimos hace muchos años viviendo todavía en la Florida. Cuando uno de nuestros vecinos hacía negocios medio ilícitos, pero daba todos los beneficios a la iglesia. Así mismo, ellos eran adventistas. Y, o sea, es engañarse uno mismo. Y eso es lo que estaban haciendo estas personas. Ellos se engañaban ellos mismos para no hacer lo que Dios le había mandado a hacer, que era, tú tienes que cuidar a tus padres, a las viudas. Y ellos decían, no, pero que yo lo doy al templo, yo se lo dedico a Dios. Es como un poquito ese complejo, esto no es bíblico, pero más o menos nos ayuda a pensar porque vivimos en este mundo. Es como ese complejo de Robin Hood. Exacto. De que yo le robo al rico para darle al pobre. Sí. Estás robando, estás robando. Dios nunca va a bendecir un método ilícito para bendecirnos. Claro. Tenemos que hacer las cosas a su manera. Y entonces, Laura, en este texto podemos sacar 2 puntos. Estos judíos estaban descuidando una responsabilidad primaria por una secundaria. Y tú dirás, bueno, pero Fausto, ¿cómo va a ser secundaria? Ofrendar al templo, ofrendar a la casa de Dios, a la iglesia. Diezmar, en este caso. Sí, cuando hay una necesidad mayor, cuando Dios nos ha dado el mandato de ocuparnos de los nuestros. Entonces yo podría sonar muy espiritual y muy piadoso. Mira cómo estoy dándole prioridad a la iglesia, a las cosas de Dios. Y sin embargo, estoy descuidando lo que Dios llama prioritario. Y segundo, ellos estaban reteniendo la ayuda a sus padres debido a resentimiento, a molestia que tenían con ellos. Entonces tenemos que cuidarnos mucho porque en nuestro pecado, aún siendo cristianos, podemos autoengañarnos y decirnos mentiras y creérnoslas de que yo estoy haciendo esto porque esto es lo que Dios pide y es la iglesia y porque y en realidad lo que estoy haciendo es escondiendo, estoy encubriendo una acción pecaminosa. Y espiritualizándola. Exactamente. Sí. Hay algunos autores, Laura, que no voy a entrar en los nombres, pero un autor dijo, un hombre promete algo para Dios no porque está en su corazón,
sino porque no quiere dárselo a otra persona, haciendo referencia a este texto. Y como Dios conoce nuestras motivaciones, no lo estamos engañando. ¿Cómo recibe esa ofrenda? Exacto. Si es para el templo, si es para Dios, ¿cómo la está recibiendo Él? Él que todo lo sabe, Él que todo lo conoce. Otro comentarista dijo, Jesús condena este uso del corbán, no solamente porque el honrar a los padres sobrepasa el hacer una promesa. Oye bien, el honrar a los padres, que es un mandamiento, sobrepasa el hacer una promesa, sino porque las motivaciones egoístas detrás de estas tradiciones son contrarias al corazón de Dios y al verdadero espíritu de la ley, que era, Laura, lo que Jesús le señalaba a los fariseos. Este era uno de los muchos señalamientos. Ustedes hacen cosas que encubren con la ley, con que conocen, con lo que Dios ha revelado. Con sus rituales y pero llevándose lo que están de la haciendo ley. es tapando, encubriendo el pecado que hay en ustedes. Y por eso le llamaba tumbas blanqueadas, es lo que son ustedes. Y entonces, Laura, quizá podemos entrar en algunas aplicaciones prácticas de lo que hemos hablado hasta ahora. Sí. Yo creo que estos dos textos, estos dos pasajes, nos ayudan a entender un poquito mejor esta controversia de si a nosotros como cristianos nos toca sostener financieramente. Sostener a nuestros padres necesitados. Y ahora vamos a aterrizarlo. Vamos a aplicarlo a nosotros en lo personal. Una primera aplicación práctica. Una primera sería: los hijos tienen la obligación de honrar a sus padres mientras estos estén vivos. Y esto incluirá en ocasiones, si hace falta, si es necesario, ayudarlos económicamente. De manera que estamos llamados a honrarlos, y esa honra va a incluir en ocasiones, si es necesario, el poderlos ayudar económicamente. Un autor cristiano dijo, cuando los hijos dependen de los padres, a ellos les corresponde sostener a sus hijos, es decir, a los padres que los trajeron al mundo. Pero luego, cuando los padres se hacen ancianos, estos se hacen dependientes de sus hijos. De manera que fíjate que aún comentaristas bíblicos entienden que este es el aprendizaje que hay sobre esto. Mira, Fausto, lo que dice John Stott. Cuando los padres se hacen ancianos y débiles, los roles se invierten. Tú sabes que yo he pensado en eso. Fíjate que uno, incluso cuando uno tiene niños, son bebés, uno le cambia los pañales todo. Y uno termina siendo el bebé. Uno termina convirtiéndose en un bebé. Y entonces son nuestros hijos que nos asisten. Y verdaderamente eso es parte de la caída, parte de vivir en este mundo caído. Cuando tú ves un anciano, una persona, Laura, octogenaria, ya de 90 y pico, teniendo que usar un pañal de ancianos, haciéndose sus necesidades encima, teniendo que darle de comer. Es como tan triste, ver como que nacemos pero bebés es la realidad tan bonitos de la caída. Y volvemos. Entonces, al final de nuestros días, si Dios nos da larga vida, terminamos ya incapacitados, necesitando, no solo de dinero, necesitando que me den la comida, necesitando que me cambien el pañal, que me bañen. ¿Ves? Así es. Este otro autor cristiano, John Hughes, dice, los hijos e hijas cristianos son responsables por las necesidades económicas de las viudas, así como de sus padres y abuelos en necesidad. Así es. Y mira, Fausto, lo que dice John MacArthur. Los hijos adultos tienen una deuda hacia aquellos que los trajeron al mundo y los vistieron y los alimentaron y les proporcionaron techo y los amaron y proveyeron para ellos, que fue el principio de gratitud que hablamos antes. Amén. John MacArthur dice, los adultos tienen esa deuda de gratitud hacia esas personas. Y fíjate que te estamos trayendo estas citas de estos autores cristianos después de lo que dice la palabra, porque no estamos queriendo enseñarte aquí la opinión de expertos cristianos. Exacto. Queremos que sepas de dónde estos autores ¿cómo cristianos aplican ellos eso? Sacan estas enseñanzas, estas aplicaciones, porque es que la palabra es la que lo dice. Y Fausto, una segunda aplicación práctica sería que la iglesia tiene la responsabilidad de proveer para aquellos que no pueden sostenerse a sí mismos, no tienen familias que los ayuden. Esta no es una responsabilidad para toda la humanidad, pero sí para sus miembros. Exactamente. Es decir, que la iglesia sí tiene, y con lo que estamos hablando, no estamos queriendo, ni creo que era la intención de Pablo cuando escribió a Timoteo, que estamos excusando a la iglesia de responsabilizarse. No,
Eso no es lo que le está diciendo, ni nosotros tampoco. Lo que estamos diciendo es que tenemos que responsabilizarnos de quien nos toca responsabilizarnos. Así es. Y hay un orden que Dios ha establecido. De manera que la iglesia tiene una responsabilidad, Laura, de explicar a su membresía, a los miembros de la iglesia, que ellos tienen una responsabilidad primaria de la ayuda y que la iglesia entonces se va a involucrar de acuerdo a la situación particular. Así es. Ponte que traigo a mi madre, yo no tenía dinero, yo no tenía la asistencia que recibía de ese depósito que el gobierno americano le daba a ella por su seguridad social y que yo estaba desempleado y no tengo dinero. Que ahí yo fuera entonces a la iglesia, como miembro de la iglesia, y dijera, mira iglesia, mi madre tiene 80 y pico de años, tiene este problema, la he tenido que traer a mi casa, pero yo no estoy generando ingresos. Ahí seguramente la iglesia entonces entra en acción, porque ahora ve a un miembro y a su madre del miembro en esta situación. Claro. Pero si yo tengo cómo sostenerla y si yo tengo una ayuda del gobierno que también le llega a ella con razón, no era, claro, era legal, claro, pues la iglesia entonces no tiene por qué asumir esa responsabilidad. Así es, Fausto. Y una tercera aplicación práctica sería cuando un miembro de la iglesia que tiene una viuda o padres en necesidad y se niega a ayudarlos, la iglesia debe considerar empezar un proceso disciplinario, porque esa es una responsabilidad de esta persona. Y aquí, Laura, yo creo que muchos que nos están oyendo van a decir, ¿qué? ¿Qué está diciendo usted? Que si yo no ayudo económicamente a mi papá, a mi mamá, a mi viuda, eso viejita, requiere disciplina. ¿Yo estoy pecando? ¿Que la iglesia me tiene que disciplinar? Pues hermano, sí, porque es que es un mandamiento. Dios te manda a honrar a tus padres. Así y es. si ellos tienen una necesidad y tú no la estás llenando, pudiendo tú hacerlo, si tú no puedes, no, claro que no. Y por eso, Laura, cuando somos parte del cuerpo, la iglesia, el liderazgo va a conocer mi situación, que yo tengo la disposición, pero yo tengo una esposa, tengo niños pequeños, mi sueldo es limitado. Mi primera responsabilidad es mi familia. Entonces, por eso la iglesia ahí entra en acción. Ahí es que hace falta ese pastoreo personalizado. Exactamente. Que todos necesitan en la iglesia. Pero si mi razón es que yo no quiero porque yo tengo un viaje planeado para el mes que viene, o yo tengo que cambiar de carro, o no, a mí mi mamá me trató muy mal de niño, así que yo no quiero ayudarla. O porque tengo que ayudar a otras personas fuera de la familia, no, tu primera responsabilidad es esta persona. Y como leímos en uno de los versículos de 1 Timoteo 5, Laura, estamos negando nuestra fe. Exacto. Es decir, cuando yo, como dice el mismo Pablo en este texto de 1 Timoteo 5, cuando yo me niego, yo estoy negando mi fe. Peor que un incrédulo, dice. De manera que diciéndome cristiano y siendo miembro de una iglesia, yo ahora me estoy comportando como un incrédulo. Claro. Es como que ahora yo, siendo miembro de una iglesia, yo diga, no, yo no voy a ofrendar. Sí. No, yo no voy a serle fiel a mi mujer. Sí. No, yo sí voy a robarle a mi jefe. No. Claro. Igual que me disciplinarían por esas razones, Claro. esta es una razón Claro. para ser disciplinado. Y te repetimos el mismo versículo que ya leímos hace unos minutos, 1 Timoteo 5:8, pero si alguien no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así y como es. te dije hace unos minutos, esto no es exclusivo para el padre esposo que no provee para su hogar, sino que está en el contexto de ayudar a las viudas, Así que es. Pablo dice esto. De manera que esto no es una carga, un cargo pequeño, esto es una encomienda grande y grave, es un mandamiento que Dios nos da a nosotros de Así proveer para aquellos de nuestra familia que están en necesidad. Y mira, Fausto, que Cristo mismo nos dejó ejemplo para esto. Mira lo que dice Juan 19:27. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre: mujer, ahí está tu hijo. Y después dijo al discípulo: ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Jesús hizo provisión para su mamá. Eso me encanta. Aún desde la cruz. Ese texto me encanta y apoya esto que estamos hablando ahorita. El Señor crucificado, a minutos, a horas de morir, Él se ocupa de que su madre quede provista, quede cuidada. Y entonces le habla al discípulo amado desde la cruz, lo ve abajo, al lado de María, y le dice:
Juan, Sí, ocúpate de mi ocúpate. mamá, por favor. Y ella se va con él sabiendo que fue una encomienda Así es. del Señor Jesucristo. Nosotros como sus seguidores, ese es nuestro ejemplo. Claro. Ese es el ejemplo que nos toca seguir. Mira, otra cuarta aplicación práctica sería que la necesidad de los padres ancianos va por encima, oigan bien, la necesidad de los padres ancianos va por encima de las ofrendas a la iglesia. ¡Boom! Ese es otro. Eso se parece, Fausto, cuando mujeres quieren estar sirviendo en la iglesia todo el tiempo Y y descuidan su familia. El llamado es primero a su familia. Y entonces lo vemos sin quererme alejar mucho, pero vemos que entonces dejan su trabajo porque fueron confrontadas con que estaban descuidando a su familia por estar trabajando, pero ahora siguen descuidando a la familia por estar metidas en la iglesia. Exacto. Y eso no es. Y yo sé que lo que te hablamos anteriormente de la disciplina y ahora esto de que va por encima de las ofrendas de la iglesia, quizá te choque un poco, porque quizá tu iglesia te ha enseñado diferente. Pero Dios nos está diciendo aquí en estos textos que ocuparnos de los nuestros es más importante que llevar inclusive ofrendas a Dios. Dios quiere nuestras ofrendas, pero no Sí. porque las necesita. Pero es que dice la palabra que Dios quiere nuestra obediencia. Él no necesita nuestras ofrendas. Exactamente. La iglesia necesita para sostenerse, pero realmente Él nos llama a sostener a los nuestros. a Y la proveer realidad para es, los Laura, que nuestros. cuando yo le obedezco y sostengo a los míos como Él me manda en estos textos de 1 Timoteo 5, Él va a suplir para que yo pueda ofrendar también en la iglesia. ¿Ves? Cuidado ahora aquellos que oyendo esto digan, ay, pues entonces yo no tengo que ofrendar a la iglesia porque mira, yo sostengo a mi mamá, yo le doy todos los meses a ella un dinero. Es que Dios conoce los Así corazones. que ya yo no tengo que dar. Ay, qué bueno, pastor, qué bueno está este programa, que ahora ya yo no tengo que ofrendar porque yo le estoy dando a mi mamá una mensualidad. No, eso no es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que si tú te ves en esa disyuntiva de que no te dan los recursos y tu madre viuda está en necesidad, pero Eso tú va le dices, primero. no mamá, es lo mismo que el corbán, Que el corbán. que ya hablamos. No mamá, lo siento, no te lo puedo dar a ti porque se lo tengo que dar a la iglesia, porque la iglesia es un mandato, yo tengo que ofrendar en mi iglesia. Dios nos está dejando saber claramente aquí qué Él espera de nosotros. Claro. En este sentido. De manera que Él conoce nuestros corazones. Él conoce lo que a hay en Él no nuestro lo podemos interior. engañar. Y Él conoce exactamente nuestros pensamientos. O sea que al final no estamos engañando. De manera que no uses esto como excusa para manejar tus finanzas de otra manera. Hay que ofrendar a la iglesia de Cristo, pero hay que sostener a aquellos de nuestro hogar que tienen necesidad. Así es. Mira cómo dice Gálatas 6:7, Laura. No se engañen, de Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembra, eso va a cegar. Nadie puede engañar a Dios. Dios sabe cuál es la motivación de Así nuestros es. corazones. De manera que Él te va a proveer para lo que Él sabe que tú necesitas. Y entonces, Fausto, ya para ir concluyendo, una quinta aplicación práctica que encierra entonces todos los casos particulares. O que aclara cualquier duda que Exacto. quede. Hay casos particulares. Hay casos Exactamente. particulares. Hay casos especiales. Estamos enseñándote algunas generalidades, pero sabemos que tú quizás te encuentras en una situación muy peculiar y no vamos a poder tocarlas todas porque no los tenemos a ustedes delante. Pero, por ejemplo, hay algunos padres que no son tan mayores que podrían estar Que podrían trabajar. usando, Laura, los recursos para adicciones, para sí. hábitos dañinos y pecaminosos, Sí. que los hijos no quieren sostener ni apoyar. Yo me imagino una pareja que está en sus 30, casada con 2 niños, cuyo padre está desempleado, pero tú sabes que cuando tú le das dinero es para gastarlo en bebida. Exacto. Y tu mamá te dice, hijo, él se va para allá, para una barra a tomar y se gasta el dinero que tú nos mandaste. Tú no quieres apoyar ese tipo de situación. También puede haber el caso, Laura, de unos padres también que no son tan ancianos, por ejemplo, como tú y yo, que estamos recién Sí. entrando en los 60, Jovencitos. que todavía podemos trabajar, que Sí. todavía somos funcionales, tenemos salud mental y física, y que ahora yo me quiero echar para atrás y levantar los pies y decir, ay no, mis hijos que me mantengan. ¿A son de qué? Si tú todavía puedes. Ahí tú caes entonces en el texto en el que no trabaje, que no coma. de 1 Timoteo 5:8 que te dice, está siendo peor que un incrédulo. Exacto. Y eso nos ha llegado consejerías así, de una pareja joven cuyo marido sostiene
a unos padres donde el papá todavía está en sus 50 altos y no trabaja. Y entonces él entendió que ya que él tiene que a sus ayudarlo. hijos le toca, porque fíjese, hemos dicho, a los hijos le toca, pero no cuando tú puedes trabajar. Y esta es una práctica, Laura, muy común en Latinoamérica. Padres que llegan a una edad donde si ahora me desempleo, pues ya que mi hijo se encargue, que mi hijo me sostenga, que yo lo parí y lo sostuve. Él trabaja y le va bien por y mucho tiene un tiempo. buen ingreso. Pero ¿tú sabes qué pasa ahí? Que tu responsabilidad primaria es por tu esposa y por tus hijos. Claro. Por tu hogar nuclear, por tu familia nuclear. Tú no puedes ahora quitarle a tu familia nuclear para darle un padre borrachón o para darle un padre vago. Sí. Entonces eso es un caso diferente. Y yo sé que quizás se nos están quedando algunas otras aristas por aquí sin cubrir, pero traten de entender el corazón de la enseñanza. Estos casos particulares debes llevarlo a tu iglesia y consultarlo con tus pastores. Pastor, mira, tengo esta situación con mi papá, él tiene 57 años, pasa esto, mi esposa cree que yo no debo darle dinero, pero yo me siento como que debo, y ahí tu pastor va a saber cómo manejar esa situación particular. De manera, Laura, que ya para cerrar, porque se nos acaba el tiempo, hemos podido ver que la misma palabra nos dice que tenemos que honrar padre y madre y que eso hay una responsabilidad. Y que eso incluye esa responsabilidad monetaria, económica, si ellos están ancianos y ya no pueden suplirse por ellos mismos. Eso es algo que tenemos que entender. Hay que hablarlo como matrimonio, algo que no queremos que hagas, que lo hemos visto pasar, que como ahora mi esposa no está de acuerdo, pues yo le doy a mi mamá el dinero escondido. Y ella un día se entera porque ve una salida de fondos de la cuenta de banco. No, eso no se hace así. Tienes que hablarlo con tu pareja, orar por eso, llegar a un acuerdo y entonces hacer como Dios quizás oír este te programa llama. juntos para que los dos se puedan entender lo que Dios piensa sobre el tema. Y si este programa te ha creado alguna inquietud por la peculiaridad de tu caso en particular, llévalo al liderazgo de tu iglesia. Ve a tu iglesia y deja que tus pastores hagan su trabajo, que te pastoreen en esta área tan sensible, tan importante y tan cercana al corazón de Cristo, como lo pudimos ver en ese texto donde Él le encomienda a su madre al discípulo amado Juan. Gracias por seguirnos esta semana más con Hogar sobre la Roca. Acuérdate de suscribirse a este canal de YouTube de Radio Eternidad. Te damos las gracias por tu apoyo. Muchos de ustedes nos han escrito diciéndonos que están muy contentos ahora con el formato de video, que lo están compartiendo con otros. Y Laura, también nuestro agradecimiento al Ministerio Radial de Radio Eternidad, quien hace posible que semana tras semana traigamos estas enseñanzas a sus hogares. Dios les bendiga y hasta una próxima entrega de Un Hogar sobre la Roca. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.